Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Vamos a continuar con la lectura de este libro que se llama El misterio de la masonería, descorriendo el velo del primer cardenal chileno, José María Caro Rodríguez. Los que quieran ver el video anterior, tiene el título del relativismo nihilista al credo dogmático del anticristo. La masonería y su éxito. Ese es el video que explico una serie de cosas importantes, como por ejemplo, explico lo- lo- eh, los objetivos de la masonería. Antes de entrar en materia con la lectura, les quiero recordar que aquí está, en este sitio, preventa sebaleft@gmail.com. Ahí están los libros de mi hijo, los libros míos, y ahí ustedes pueden aportar, comprar un libro que va a aparecer, viene el lanzamiento ahora pronto, el 7 de septiembre está el lanzamiento de mi libro, que se llama, el segundo libro impreso, que se llama Conversión y Apostasía, que es un libro muy interesante. Para los que quieran ver algo sobre la temática del libro, vean un directo que se hizo en el libro, perdón, en el canal Matices, no todo es blanco y negro. Ese libro que se llama Matices, no todo es blanco y negro, hubo un directo donde se me preguntó muchas cosas y sobre el libro, que es autobiografía. Y entramos en materia. No perdamos tiempo, entramos en materia. Quedamos aquí leyendo. Todo en la masonería está lleno de ambigüedades. Los textos de 1723 y 1738 son los más antiguos, de la ley fundamental concernientes al ateísmo son ambiguos de propósitos. El ateísmo no es condenado positivamente, sino desaprobado apenas lo suficiente para encarar las exigencias del tiempo, cuando su franca admisión habría sido fatal en la masonería. La Federación Masónica Internacional. Desde 1902, gracias a los subsidios regulares de 25 potencias masónicas y a los donativos de generosos hermanos, había funcionado la Oficina Masónica Internacional bajo los auspicios de la Gran Logia Suiza Alpina y debido a los esfuerzos de bla, bla, bla. Se produjo finalmente un encuentro en 1921 en Ginebra, la Asociación Masónica Internacional, con el nombre de Federación Masónica, y ahí en ese congreso en Ginebra, donde se fundó la herejía calvinista. Hay que entender que la masonería surge en países protestantes, surge en Londres, en Inglaterra, donde los protestantes de toda una serie de denominaciones habían hecho de las suyas y habían cometido una serie de sucesivos genocidios contra los católicos y latrocinios también, genocidios y latrocinios contra los bienes católicos. Eso sucedió desde Enrique VIII hasta la famosa llamada Revolución Gloriosa. Entonces, la masonería surge en 1717 en Londres para cambiar, para construir una nueva sociedad. La sociedad no se construye, la sociedad se vive. Nosotros vivimos en sociedad, tenemos relaciones naturales, nos relacionamos y tenemos vínculos, estamos vinculados y vivimos moral o inmoralmente, depende de los acontecimientos que nos toquen. Y cada uno tiene una actitud con respecto a los vínculos. Nosotros tenemos que vivir en sociedad, pero no construir. La sociedad no se construye. Pero ellos comienzan son los creadores, la masonería, son los creadores de la ingeniería social, que después, si continuaron los marxistas y los nazis y los fascistas de una manera mucho más avanzada. O sea, la ingeniería social de ellos, de los marxistas sobre todo, ha sido espectacular. Y del neomarxismo en el siglo XXI. Es espectacular cómo ellos están deconstruyendo, destruyendo lo que existía para construir algo sobre esa destrucción.
En ese congreso estuvieron representadas 27 potencias masónicas, entre ellas la de Chile, con un total de 360.151 adherentes. O sea, en aquellos tiempos, 1921, ya había medio millón de adherentes. Es un montón, una cifra inmensa. De Santiago de Chile, la gran logia santiaguina tenía 3.800, lo cual también es bastante. Vamos a entrar en el capítulo El secreto masónico. El secreto masónico forma parte de la esencia misma de la masonería. El día en que se dejara a un lado el secreto, estaría irremisiblemente perdida. No se organizan sociedades secretas para marchar al unísono con la sociedad en que se vive. El secreto es necesario precisamente cuando se quiere conspirar contra ella. Es decir, por ejemplo, la logia masónica de Lautaro, que formaban, que estaba ahí San Martín, O'Higgins y otros más, Alvear y qué sé yo, se me olvidan los nombres porque eran todos grandes personajes de Buenos Aires. Ellos tenían que guardar un secreto porque el objetivo final era el desmembrar, el balcanizar el imperio español en distintos estados, en distintas naciones. Cuando San Martín fue proclamado por el pueblo unánime y con gran ardor del pueblo santiaguino, lo proclamaron director supremo. San Martín renunció a ser director supremo porque el objetivo final, por la instrucción de la logia lautarina, era la toma de Lima y la toma del Perú. Era, comillas, liberar al Perú, cierre de comillas, porque los peruanos no querían ser liberados. Y también era entregar a O'Higgins Chile como director supremo, porque no había un propósito de unir a Argentina a Chile, porque lo ideal hubiera sido Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador. Todos estos países, estos 7 países, podrían haber formado una unidad política, pero eso no estaba en el propósito de la logia que quería desmembrar, descuartizar el imperio español o los territorios de la monarquía católica española. El secreto es secreto el fin de la masonería, el propósito de la masonería es secreto, no solo para los profanos, sino también para la mayor parte de sus adeptos. El fin de la orden debe ser su primer secreto. El mundo no es bastante fuerte para soportar su revelación, manifestó el señor Eckhart, el gran maestro de la logia Alemania, en 1794. Mantenemos el secreto sobre los afiliados y sobre nuestras resoluciones internas. Y esto es en homenaje a nuestras antiguas tradiciones. Curioso, ellos valoran la tradición y sin embargo atacan con un odio feroz a los católicos tradicionalistas, porque odian la tradición católica como algo sumamente peligroso o como un obstáculo muy grande para sus fines. Es prohibido, por tanto, a las logias, como a cada hermano de cualquier grado u oficio, fuera del gran maestre y del jefe de los ritos, el publicar en el mundo profano, el mundo nuestro, el profano, nosotros somos inferiores a ellos. Ellos, el que entra y es aprendiz, es superior a nosotros. ¿Y para qué decir los que están en los grados superiores? Son superiores por muy elevada categoría con respecto a lo que nosotros somos. Entonces, solamente el gran maestre, el jefe de los ritos, es el que puede publicar en el mundo profano. Por cualquier motivo o por cualquier medio, documentos, actas, circulares, cartas, escritos oficiales atingentes a la masonería sin haber obtenido antes la licencia por escrito del gran maestre. Se engaña al mundo sobre las doctrinas que se enseñan en las logias. Y a las logias inferiores se ocultan las doctrinas enseñadas en las logias superiores.
Se oculta también no solo al mundo profano, sino también a las logias inferiores, los planes que se forman en las logias y las personas que en ellas intervienen. Por lo tanto, los que pertenecen a las logias superiores tienen un secreto superior que los mismos masones de las logias inferiores desconocen. La misma organización de la masonería, en forma de sociedades superpuestas, unas sobre otras, de las cuales las inferiores son como profanas para las superiores. Es así como nosotros somos para los aprendices, los que entran, los recién iniciados. Nosotros somos inferiores, somos profanos, así también para los que están en este nivel jerárquico superior, son verdaderos profanos, aquellos que están en la misma logia. Y vamos a entender por qué. Hay que continuar la lectura porque es muy interesante. Este video no tiene desperdicio. Entonces, la misma organización de la masonería en forma de sociedades superpuestas unas sobre otras, de las cuales las inferiores son profanas para las superiores, el recuerdo del secreto de cada reunión y de cada logia, y en cada logia está manifestado que es una sociedad secreta, está manifestando que es una sociedad secreta y que oculta algo a sus mismos adeptos, comenzando por ocultarles la con mayúscula dirección suprema y mayúscula el fin supremo de la institución. Hablando de sí mismo, dice Copan Albancelli, que es un masón es un ex masón que cuenta, abre comillas, podría creerse que yo debía conocer perfectamente la cuestión masónica, puesto que yo había pasado más de 6 años en los talleres de la viuda, porque así se le llamaba de forma coloquial y jocosa, eh, eh, la masonería se le llama la viuda. Sin embargo, sigue contando este ex masón, nada de eso había. Yo podía imaginarme conocerla, en realidad no la conocía. No sabía de ella sino lo que había visto y lo que se ve en la masonería, seáis o no masones, no es sino una apariencia destinada a engañar sobre lo que veis. Yo había sido sucesivamente aprendiz, compañero, maestre y Rosa Cruz. Había ocupado oficios de secretario, de orador y de primer vigilante en mi logia. Había dispuesto 2 veces del de venerable, a él se le habían llamado venerable, que había hecho dar a los que creía más capaces que yo para asegurar la prosperidad del taller. También había sido nombrado desde mi entrada al capítulo como la clemente amistad, secretario de ese capítulo, que era una cosa destacada. Yo había sido pues una luz capitular, una circunstancia de la cual tendré ocasión de hablar después. Me había permitido entrever que detrás del mundo masónico existía un mundo más secreto que este. O sea, me había permitido entrever que detrás del mundo masónico existía un mundo mucho más secreto aún que este, no sospechado ni para él, tanto como para el mundo profano. A pesar de todo, lo repito, sigue contando él, no sospechaba lo que era la asociación de la cual había sido miembro activo. Con tanta habilidad están dispuestas las cosas para ilusionar a los masones y a los que no lo son. Es un testimonio muy interesante. Yo en este libro lo estoy leyendo seleccionando partes, porque si no, daríamos muchas horas. La prueba está en que no hay nadie que pueda decir con certeza cuál es el fin de la masonería. La prueba es que no hay nadie que pueda decir con certeza cuál es el fin de la masonería. Y eso que ya lleva siglos de existencia. ¿Es un fin filosófico? ¿De conocimiento oculto? ¿Es un fin de beneficencia? ¿Es un fin anticatólico? ¿Es un fin liberal?
¿Es un fin de ayuda mutua? ¿Es un fin recreativo? ¿Es un fin pornográfico o un fin satánico? Hay partidarios de respuestas afirmativas para cada una de estas preguntas. Y esto no sucede solo entre los profanos, sino también entre los mismos masones. Es natural. Óigase lo que dice el mismo Pike, que es un famoso masón norteamericano, uno de los doctores de la ciencia masónica. Dice él, los grados azules, así se llaman a los 3 primeros grados, no son más que el pórtico externo del gran templo, con mayúsculas. El trabajo de la masonería es la construcción de un templo espiritual. Parte de los símbolos se explican ahí al iniciado, pero es intencionalmente engañado con falsas interpretaciones. Es decir, los de los primeros grados son engañados a propósito. No se intenta que él los entienda, sino que se imagine que los entiende. O sea, se engaña, que él imagine que entienda, pero no son esos las verdaderas verdades, llamémoslo así. Su verdadera interpretación es reservada para los adeptos, para los príncipes de la masonería, con mayúscula. La masonería, dice el mismo Pike, como todas las religiones, aquí confiesa que es una religión, como todos los misterios, los hermetismos, los gnosticismos, conocimientos secretos, los sabios y electos, perdón, las alquimias, otra cosa antigua, las alquimias, oculta sus secretos a todos, oculta sus secretos a todos, menos a los sabios, a los electos, a los adeptos, a los príncipes. Y emplea esas falsas explicaciones e interpretaciones de sus símbolos para engañar a aquellos que se merecen ser engañados, para engañar a aquellos que se merecen ser engañados, para ocultarles la verdad que se llama luz y apartarlos de ella. Preguntad a los masones cuál es el fin que se propone la masonería, y la mayor parte os responderá que es la beneficencia, o que es el socorro mutuo en el trabajo o en el comercio. Otros, los aficionados a banquetes, tal vez os digan que es tener de cuando en cuando unos momentos de expansión entre amigos y darse un buen patache, una buena comilona, una buena conversa, una buena tomatera. Otros os dirán que es el estudio, porque eso también se hace, el estudio. No es de creer que todos ellos digan lo que no sienten. Ellos sienten sinceramente eso. Y sin embargo, sus respuestas mismas están manifestando que no saben nada de la historia de la masonería, que son víctimas de ese engaño intencional del que habla Pike. La verdad es, sin embargo, que los altos grados han sido creados precisamente para ocultar algo a los grados inferiores. Como los 3 grados de la masonería ordinaria, dice Louis Blanc, ex masón, comprendían un gran número de hombres opuestos, que venían de distintos orígenes, de distintas etnias, razas, clases sociales, eh, creencias diferentes, etc. Entonces, como se producía este revoltijo, venían hombres opuestos por estado, por principios, de distintos orígenes, entonces ellos no podían todavía estar 100% vertebrados y unidos para un propósito de subversión social, que ese es el propósito final, la subversión social. Por lo tanto, es una antesala, es una antesala. Aquí confiesa Louis Blanc que el propósito final es la subversión social. Los innovadores multiplicaron las gradas de la escala mística, o sea, como llegaba mucha gente de distintos lugares y se generaba esta antesala abigarrada,
Entonces los innovadores multiplicaron las gradas de la escala mística para subir. Crearon las traslogias reservadas a las almas ardientes, con mayúscula, a las almas ardientes. Instituyeron los altos grados, santuario cuyas puertas no se abrían al adepto sino después de una larga serie de pruebas calculadas para comprobar los progresos de su educación revolucionaria, para probar la constancia de su fe, para ensayar el temple de su corazón. Cierre de comillas de lo que dice Luis Blanc. Después vamos a pasar a los rituales, que son muy interesantes, que son como especie de sacramentos, antisacramentos, y que imprimen un carácter indeleble hasta el fin de la vida. Impresionante. La dirección, la, direc- la dirección suprema de la institución es lo más oculto. Es lo más oculto que hay. Más aún que las verdaderas doctrinas, que al fin y al cabo, como después se verá. O sea, lo más importante es quiénes son y dónde están. Llegan a traslucirse a través de los velos y símbolos que las envuelven. Que hay una gran dirección suprema oculta, distinta de los grandes orientes y las grandes logias, que son las altas direcciones visibles. No hay que dudarlo. Aquí hay una copia de la Iglesia Católica, pero al revés. En la Iglesia Católica están los obispos, están los cardenales, y los cardenales eligen al Papa, pero todo esto es visible. En este caso, llegamos a unos cardenales que no sabemos dónde están, quiénes son. Solamente llegamos a los obispos, y hay algo que es invisible y que es el mando supremo. Después de lo que se ha dicho sobre el secreto de la explicación de las doctrinas y sobre la existencia de los altos grados, se comprende fácilmente que la casi totalidad de los masones, como todo el mundo profano ignore, dónde está el centro de esa unidad de la masonería y quién o quiénes son los que la dirigen esta vasta organización. El centro surgió en Londres. ¿El centro sigue en Londres? No lo sé. Ha sido frecuente en la masonería el uso del seudónimo para ocultar el nombre y evitar las responsabilidades de sus miembros. Se le encuentra en todas partes, en el siglo pasado y aún en este siglo, para propaganda revolucionaria. Se habrá notado que hay una invariable tendencia en esta conspiración universal a usar seudónimos, parte sin duda por razón de seguridad y también para agrandar el misterio, lo que no deja de tener su efecto en la imaginación del público y para ocultar las huellas demasiado claras de un origen de clase social, etcétera, o de racial, así como lo hemos mostrado los directores secretos de la Revolución Francesa, Robespierre, Danton, Marat, etcétera. Todos estos, etcétera, todos estos líderes de la Revolución Francesa usaban sobrenombres. Pueden consultarlo ustedes en Wikipedia porque a mí se me olvidan los sobrenombres. Y también es una excepción encontrar un bolchevique ruso que no sea conocido por su que sea que no sea conocido por su nombre apropiado, no para definir, sino para ocultar su familia y su raza, ordinariamente judía. Son famosos los nombres, bla, 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 los nombres. Bueno, Stalin es un nombre falso. Stalin no se llamaba así. Se llamaba José, no me acuerdo cómo se llamaba José Stalin, que estudió en el seminario Stalin y después se dedicó a asaltante, a bandido para conseguir recursos monetarios para la revolución. Entonces Stalin, hombre de acero, Lenin Lenin se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Él tenía el apodo de Lenin. Cuando yo militaba en un partido de extrema izquierda, mi seudónimo era Jorge. Lo ocupé porque Jorge era el que mataba al dragón. Una idea cristiana. Estaba loco. Ya, sigamos. Parangón con la Iglesia Católica. Aquí hay una comparación que hace José María Caro con la Iglesia Católica. La masonería dice a sus adeptos y a todo el mundo que es una institución que investiga y enseña la verdad. La Iglesia Católica
también dice lo mismo, pero la masonería oculta esa verdad a sus propios adeptos a tal punto que ni siquiera en los grandes cercanos al último se le enseña claramente y del todo. O sea, los que están cercanos al número uno, también no se enseña la verdad con claridad. La Iglesia Católica, desde el principio, a todos, sin ninguna distinción, enseña todos sus misterios y todo su interés y afán está en que su doctrina sea conocida en todo el mundo de sus mismos enemigos y perseguidores. La doctrina de la Iglesia, aquí está, se muestra. Esta es la doctrina de la Iglesia. No hay nada oculto en la Iglesia. E incluso que lo sepan los enemigos y los perseguidores. Si lo que la masonería enseña es la verdad, se pregunta José María Caro, si lo que la masonería enseña es la verdad, ¿por qué teme tanto la luz? Si la verdad, si la verdad, ¿por qué tanto egoísmo para ocultarla aún a sus propios adeptos? Que si uno sabe algo lindo, quiere comunicarlo. ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué tanta tacañería? Con sus propios adeptos, ¿cierto? Si antes de comunicarle sus secretos, la orden quiere previamente preparar la humanidad, ¿por qué no abrir del todo los santuarios de su ciencia, donde nada se enseña, según se dice, que ofenda los principios de la moral, de la religión? Ese sería el medio más eficaz para procurar a todos la facilidad de ilustrarse. ¿Por qué, pues, la orden masónica excluye a los pobres, que no tienen ningún valor político ni económico? Buenas preguntas. Pasamos a los juramentos masónicos. El secreto o los secretos masónicos están sellados con gravísimos juramentos que se van renovando y recordando con toda frecuencia. He aquí la fórmula del juramento sobre el secreto que se ha usado en el grado de aprendiz en Inglaterra, Escocia, Alemania y en las logias del rito escocés de Francia, durante un tiempo al menos. Decimos así porque cuando la masonería se ve sorprendida en algunos de sus secretos, suele cambiar la decoración de los rituales y de todo a fin de mantener engañados a los suyos y a los profanos. He aquí dicha fórmula de juramento. Abre comillas. Vamos con el juramento. Así dice. Juro en nombre del arquitecto supremo de todos los mundos no revelar jamás los secretos, los signos, los toques, las palabras, las doctrinas, los usos de los francmasones y de guardar sobre todo ello un silencio eterno. Prometo y juro a Dios no descubrir jamás cosa alguna de lo que se me ha sido confiado hasta ahora y pueda confiárseme en adelante. Me obligo y someto al castigo siguiente. Si falto a mi palabra, que me quemen los labios con hierro candente, que me corten la mano y el cuello y me arranquen la lengua, que mi cadáver sea colgado en una logia durante la admisión de un nuevo hermano, para que sirva de borrón a mi infidelidad y de horror a los demás. Que sea quemado después y las cenizas echadas al viento para que así no quede ningún rastro de la memoria de mi traición. El secreto masónico ante la conciencia. Antes de pasar adelante, no estará de más que interroguemos a nuestra conciencia sobre sobre un secreto tan absoluto, tan sin restricciones como el de los masones. Este secreto se promete con juramentos terribles, como acabamos de ver, sin saber nada acerca de la materia del secreto y sin saber si este juramento no va a encontrarse en oposición con otros deberes más fundamentales que tenemos como ciudadanos, como miembros de una iglesia o como simples seres racionales. Ahí, desde luego, lo que detiene
de entrar a la masonería a la gente de conciencia bien cultivada. Y si bajo este secreto tan severo y tan universal se me pide algo contra mi conciencia, y si se me pide algo contra la patria, o si se me pide algo contra mi religión o mi familia, es increíble que primero tú prometes en un juramento y no sabes, das un juramento tremendo donde te pueden castigar con eso y tú no sabes lo que vas a juramentar, cuál es lo que vas, cuál es el contenido. Por lo tanto, tú te comprometes, es como un tipo que va a un matrimonio, sabe que va a un matrimonio, por lo tanto, sabe que va a un matrimonio, aunque vaya forzado. Sabe que va a decir en la salud y en la enfermedad, con riqueza y pobreza, juro por ser fiel y leal durante toda mi vida hasta mi muerte. Ese es el juramento matrimonial. Pero resulta que aquí tú no sabes a qué materia vas a, qué es el contenido. He oído decir a muchos que han sido invitados a entrar en la masonería que ellos han respondido que no ven para qué tanto secreto. Que para hacer el bien, como dicen los masones, no hay para qué esconderse tanto, etcétera. Han hablado sin duda el lenguaje del sentido común. Si no deseamos hacer el bien con un bombo, tampoco debemos hacerlo tan oculto. Claro, por un lado, Cristo dice, si tú haces el bien, no andes con un bombo diciendo, mira cómo yo hago el bien. Eso lo dice Cristo. Seamos secretos en nuestra acción caritativa, de beneficencia, de solidaridad, como le llaman ahora, que es una palabra ocupada horriblemente, porque la solidaridad es una palabra comunista, neocomunista. Entonces, caridad, obras de misericordia. Dice Cristo, no andemos con un bombo. Sí, por un lado, pero tampoco no despertemos desconfianza sobre nuestro proceder. No es necesario ser tan extremadamente ocultos, ya que es propio de los malhechores buscar las tinieblas para obrar en ellas, según queda dicho en el Evangelio. Dice Jesús, el que obra mal odia la luz, en el Evangelio de Juan. Y aquí, por ejemplo, está el tema de los rotarios. Yo una vez fui invitado a los rotarios y me pareció sumamente parecido, o sea, muy similar a la masonería. Y los rotarios se hacen, eh, desmienten que tengan un origen masónico, pero sí lo tienen. Y hay muchísima investigación que asevera esto, de que los rotarios tienen un origen masónico y son de pura beneficencia. Y entran ahí los incautos al Rotario. Yo estuve ahí en una reunión y me pareció muy bonito y todo, pero no seguí con ellos. Me parecía extraño. Aunque a uno en los Rotarios se le halagan el ego de que uno puede ser una especie como... Es pura gente de clase media, de gente que tiene títulos universitarios o es empresaria. Yo en mi caso era pequeño empresario, por lo tanto había una especie de halago al ego y de pertenecer a un sector social distinguido. La Iglesia Católica es una sociedad que profesa hacer el bien y no solo no se oculta para hacerlo, sino no solo no oculta sus enseñanzas ni esconde sus misterios y sacramentos, sino que todo su anhelo es que sean aprovechados de todos los hombres. ¿Por qué? Precisamente porque cree que esas enseñanzas y esos misterios son cosas buenas y quiere participar de ese bien a todos los hombres. Eso es pensar con sinceridad en el bien que se hace y se posee. ¿Por qué la masonería hace a un lado al pueblo? Los masones suelen jurar, al menos en los primeros 3 grados, y donde se quiere salvar cierta apariencia de religiosidad, sobre la Biblia o sobre el gran arquitecto del universo, que algunos entienden que es Dios y otros que es la naturaleza, y esta todavía la entienden de distintos modos. ¿Qué valor moral tiene ese juramento? ¿Estará el masón obligado en conciencia a cumplirlo como cualquier juramento legítimo? La moral responde que no. La razón es porque si pone
a Dios por testigo y garantizador de lo que se promete contra los dictados de la prudencia y de toda razón y de conciencia, Dios no puede servir de firmeza a un acto por el cual más bien se le ofende y se le deshonra. Menos aún este juramento puede tener firmeza para un católico, a quien está severamente prohibido y bajo pena de excomunión un acto semejante. Ha sido a través de, desde 1734 o 38 por ahí, hasta 1981, la última vez, se han dado múltiples declaraciones oficiales del papado eh, eh, condenando la masonería y excomulgando a quien pertenezca a la masonería. Se excomulga automáticamente. Entonces no podemos invocar a Dios como fiador de esta culpa, ni a una naturaleza que no tiene personalidad, no es un ser personal que pueda ser fiador. Si se invoca a la naturaleza como fiadora, testigo de nuestro juramento, y sin ninguna relación con el Creador, que se desconoce, en este caso se concibe a la naturaleza como un ser sin inteligencia, que no es capaz de oír ni de afirmar nuestra promesa o juramento, y tanto da invocarla como no invocarla. Lo mismo hay que decir del honor, cosa a veces tan discutible como fugaz. Entonces ahí uh, volvemos entonces a la formación de las logias, que no quiero meterme tanto en eso, pero voy a entrar en los esfuerzos del proselitismo. Estos esfuerzos corresponden a las recomendaciones que grandes autoridades masónicas hacen a los hermanos. Es de la mayor importancia para el éxito de nuestro sublime proyecto, la restauración el sublime proyecto de la masonería. Aquí estamos citando a un masón importante. Dice, es de la mayor importancia para el éxito de nuestro sublime proyecto, que es la restauración del estado de naturaleza, una cosa tan ambigua, y para facilitar y asegurar mayor su ejecución, y para facilitar y asegurar mejor su ejecución, no descuidar nada para arrastrar a nuestra orden a miembros que descuellen en el clero. Primero está el clero, los que sean destacados en el clero, entre las autoridades civiles y militares, las instituciones de la juventud, sin exceptuar a reyes y príncipes, y sobre todo a sus hijos, sus consejeros y ministros, y en fin, a todos aquellos cuyos intereses estarían en oposición con nuestra doctrina. Es menester hacer deslizar astutamente, bajo las formas más seductoras, el germen de nuestros dogmas y acostumbrarlos así insensiblemente y sin que lo sospechen al choque que debe anonadarlos. Aquí reconoce este masón importante que ellos tienen dogmas. Entonces ellos dice, hay que, hay que hacer astutos para deslizarlos al germen de nuestros dogmas y acostumbrarlos así a que sin que lo sospechen, al choque que debe anonadarlos. Tienen que ser humillados en sus creencias antiguas. Sea por temor de lo desconocido y misterioso, sea por el desprestigio que suele rodear a la masonería entre la gente seria de los países católicos, sea sobre todo por las prohibiciones de la Iglesia, la propaganda masónica, a pesar de su actividad, suele encontrar grandes tropiezos. Para allanarlos, se asegura a los que se procura conquistar que en la masonería no se trata de política ni de religión, que no hay ataque a ninguna religión, mucho menos a la religión cristiana, que se rinde adoración a Dios, que se le llama el gran arquitecto del universo, que muchos personajes, aún religiosos, obispos, incluso papas, que han pertenecido a la masonería, que Pío IX fue masón, que León XIII también lo fue, que se jura sobre la Biblia, que está en los estatutos o constituciones de la masonería la fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Se nombran personajes conocidos y respetables que son masones, aun cuando ello sea falso, como cuando se dice de los papas.
Con esas afirmaciones, para quitar todo temor, se necesita carácter para resistir a las invitaciones de un amigo que tal vez habla con mediana sinceridad, porque a él también le dijeron lo mismo y no ha tenido tiempo de desengañarse o no se ha preocupado más de ellos. Ya se verá lo que valen todas estas afirmaciones. Weishaupt, en su código de iluminismo, ha dado reglas minuciosas que los insinuantes o afiliadores deben seguir para hacer el reclutamiento de los adeptos. Antes que nada, se les recomienda el examen más detallado del carácter y circunstancias de sus posibles candidatos. Las conquistas preferidas, ¿cuáles son? Son en primer lugar los jóvenes, y entre estos los preferidos son los aspirantes a profesiones liberales, para los cuales Weishaupt había establecido un grado especial, el de los minerales o universitarios. Es decir, lo mismo que el Opus Dei, lo mismo que la iglesia, lo mismo que los comunistas, todos van sobre los jóvenes, en la universidad sobre todo, colegio y universidad, ahí van, porque los jóvenes tienen 30, 40, 50 años por delante, son el futuro. El mismo jefe recomendaba también la conquista de los profesionales, de los abogados que tienen fácil palabra, astucia y actividad, etcétera, etcétera. Los doctores, los médicos. Entonces después habla de los hermanos decorativos. ¿Cuáles son? He citado al hablar del secreto masónico la razón que daba el señor Limousin para probar que la masonería no es sociedad secreta, señalando una cantidad de reyes y príncipes que pertenecen o han pertenecido a la masonería. Estoy acostumbrado a oírlo y lo mismo les pasa a todos aquellos que manifiestan dudas acerca de la bondad y rectitud de la masonería. Dicen, don fulano de tal, hombre correctísimo, caritativo, gran hombre, gran persona, es masón. ¿Cómo se le ocurre que haya algo malo en la masonería? Ese argumento lo dan los ingleses, la mayor parte con toda buena fe. El príncipe de Gales, el rey, es masón, el gran maestre de no sé qué cuántas logias o grandes logias. Esa confianza en la rectitud de los reyes y los príncipes, etcétera, lo hacen para, son generalmente, a veces son falsos, no es verdad. Hay veces que los príncipes y los reyes, hay veces que a los príncipes y a los reyes se les hace ocupar los más altos puestos dentro de la masonería, comillas, altos puestos, porque no son reales, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que se les confíen los secretos, ni que se les confíen los puestos altos reales. De todos los príncipes que hubo en la masonería en el siglo pasado, incluso el mismo Napoleón, solo Felipe Igualdad, no sé quién es ese príncipe, fue verdaderamente iniciado en los secretos de la masonería. Si bien cayó también víctima de las intrigas de la viuda, le llaman así, la viuda, que lo había elevado al poder. Esa es la explicación del juramento que se hace en ciertos grados, como en el 29 del rito escocés, en que el iniciado se obliga bajo severísimas penas el secreto más riguroso sobre todo lo que pasa en ese grado 29 del rito escocés. Aún para con el maestre de toda la orden, si no es notorio que ha sido reconocido en una alta logia escocesa o si los jefes de esa logia no lo han hecho reconocer como tal. La masonería no solo encontró protectores en los príncipes y reyes, como dice Louis Blanc, sino instrumentos generalmente ciegos, a veces también forzados por la presión ejercida sobre ellos o por las circunstancias creadas en torno suyo por la masonería, etcétera, etcétera. Tengo que saltar, porque si no, no nos da el tiempo. El aspirante, dicen los rituales, se presenta ahora la iniciación, el rito de iniciación. Entramos en el rito de iniciación. El aspirante, dicen los rituales, se presenta a la logia en un estado en que no está ni vestido ni desnudo.
porque agregan nuestras costumbres no toleran el estado de desnudez completa. O sea, la idea es desnudarlo por completo, pero no, porque eso es humillante demasiado. Entonces, no lo toleramos tanta desnudez. Es despojado de todo metal, es decir, de todo el dinero que lleva consigo. Se le vendan los ojos y se le conduce a una cámara negra llamada Gabinete de las Reflexiones. Gabinete de las Reflexiones. Especie de tumba en que hay cabezas de muertos y otros huesos humanos con inscripciones sagradas en las paredes, muchas con calaveras y tibias y huesos humanos. La permanencia del candidato en este antro o tumba se llama la prueba de la tierra. Queda una hora con los ojos vendados. Enseguida, a una señal, se quita la venda y se pone a leer las inscripciones grabadas sobre las paredes. Abre comillas. Si tú eres capaz de disimular, tiembla. Se irá al fondo de tu corazón. Si tu alma ha sentido el espanto, no pases adelante. Si te gustan las distinciones humanas, sal. Aquí no se conocen. Se podrá exigir de ti los más grandes sacrificios, aún el de la vida. ¿Estás dispuesto? Cierre de comillas. Enseguida el candidato debe hacer su testamento y responder por escrito a las 3 preguntas siguientes. La primera pregunta: ¿cuáles son los deberes del hombre para con Dios? ¿Cuáles son los deberes del hombre para con sus semejantes? ¿Cuáles son los deberes del hombre para consigo mismo? Es, dice Rangón, un medio de tantear a los candidatos que se presentan. Están viendo qué es lo que va a notar el hombre. Tiene que escribir en su testamento estas 3 preguntas: deberes para con Dios, deberes para con sus semejantes y deberes para consigo mismo. Aquí viene el hermano terrible o introductor, toma el testamento y las respuestas y las lleva al hermano venerable o al presidente de la logia. El postulante es siempre admitido, cualesquiera sean las respuestas. Es siempre admitido, cualesquiera sean las respuestas, porque ahí van a ver si pueden moldearlo, y si no pueden moldearlo, bueno, será expulsado. Pero vamos a ver cómo sigue esto. El hermano terrible vuelve a él, le venda de nuevo los ojos, le pasa por el cuello una cuerda cuya extremidad tiene él y lo lleva en este estado a la puerta de la logia. El aspirante forcejea con la puerta por 3 veces. Una voz del interior pregunta, abre comillas, ¿quién es el audaz que trata de forzar la entrada del templo? ¡Ay! ¿Quién es el audaz que trata de forzar la entrada del templo? El hermano terrible responde, abre comillas, el hombre que acaba de golpear es un profano, deseoso de ver la luz, y que viene a solicitarla humildemente a nuestra respetable logia. La puerta se abre y el candidato es introducido en la logia cubierta de azul. El hermano terrible lo conduce entre las 2 columnas que sostienen el edificio y que tienen los nombres de Jaquir y Boz, como las del pórtico del templo de Salomón. A propósito, es muy común que ellos admiren a Salomón, que Salomón fue el que contradijo las recomendaciones de Yahvé Dios que le dictó a Moisés en Deuteronomio capítulo 17 sobre cómo tiene que ser un rey. Un rey no debe tener muchas mujeres. Salomón tuvo casi 1.000.000. No debe tener mujeres del extranjero, porque las mujeres del extranjero traen el culto de su religión del extranjero, y Salomón cometió eso. El rey no debe acumular muchas riquezas. Salomón acumuló muchísimas riquezas. El famoso templo de Salomón era un templo que tenía 27 de largo por 13 de ancho. Sin embargo, la casa de él, su palacio, era 20 veces más grande que el templo dedicado a Dios. Salomón cometió todo tipo de idolatrías, todo tipo de, incluso el dios Baal, que permitía que las
los bebés recién paridos bebés, no sé si recién paridos, pero bebés fueran quemados a sus pies. Entonces Salomón no es un, eh, un modelo a seguir. Después de Salomón se produjo la ruptura, la división del reino de Israel en dos, en el Israel y Judá, en el norte y en el sur, etc. Allí el candidato sufre un interrogatorio y es sometido a diversas pruebas, llamadas pruebas del aire, del agua y del fuego. Por medio de máquinas se imita la caída del granizo, el silbido del viento y el estampido del trueno. Es la prueba del aire. Se le sumerge la mano izquierda en un tarro lleno de agua. Es la prueba del agua. Se le envuelve en llamas purificadoras, soplando sobre él polvo de licopodio al cual se pone fuego. Es la prueba del fuego. Siempre con los ojos vendados, viaja 3 veces dando 5 o 6 vueltas en todos los sentidos. Bebe un brebaje amargo, pasa sobre tablas movedizas que se escapan bajo sus pies y sobre las gradas de la escala sin fin. Se hace el simulacro de abrirle una vena para asegurarse de su adhesión a la masonería, porque se le dice, comillas, la sociedad en la cual deseáis ser admitido exigirá tal vez que derraméis por ella hasta la última gota de vuestra sangre. Eso es divertido, porque como les dije, no hay antecedentes históricos de que un masón haya sido mártir y haya derramado la sangre por el hecho de ser masón. Se le anuncia que se le va a imprimir el sello masónico sobre su cuerpo con fierro candente, pero se contentan con aplicarle solamente el cabo de una vela recién apagada. Se le asusta y después una vela recién apagada. O el pie de un vaso calentado de antemano. El pie de un vaso calentado de antemano. En fin, presta el juramento de no revelar secretos, signos, toques, doctrinas y usos de los masones. Entonces se le quita la venda y ve en torno suyo a sus hermanos armados de espadas desnudas dirigidas contra su pecho. ¿Pueden imaginarse ustedes a Bernardo Higgins en ese momento? Aunque Bernardo Higgins tuvo una buena muerte, arropado por los franciscanos, con un sayal franciscano confesado y comulgado, a pesar de haber tenido muchos hijos naturales y haber sido masón, y haber colaborado con la destrucción del virreinato del Perú y de la Capitanía General de Chile. No temáis nada, le dicen, con todas las espadas apuntando, presionando el pecho, el corazón del recién iniciado, le dicen, no temas nada, hermano, le dice el venerable, no temas nada de las espadas que están vueltas contra ti. Ellas no son amenazadoras, sino para los perjuros. Si tú eres fiel a la masonería, estas espadas estarán prontas para defenderte. Si por el contrario llegas alguna vez a traicionarla, ningún lugar de la tierra te ofrecerá un refugio contra estas armas vengadoras. Ningún lugar de la tierra te ofrecerá un refugio contra estas armas vengadoras. El neófito recibe la palabra de pase, que es Tubal-Caín. Tubal-Caín, esa es la palabra. La palabra del iniciado, todos deben decir Tubal-Caín, que significa metal o reino mineral, porque este nieto de Caín, según la escritura, trabaja los metales. Se le ciñe con un mandil de piel blanca y se le entrega un par de guantes de mujer que deberá ofrecer al que él más estime. La iniciación está terminada. El profano ha llegado a ser aprendiz. Esta es la iniciación del aprendiz. Tubal Caín, o sea, somos hijos de Caín.
Esta es una apostasía radical del iniciado. Las ceremonias, ritos y símbolos están muy calculados para ir abriendo poco a poco al iniciado el verdadero sentido que tienen y enseñarle gradualmente las verdaderas doctrinas de la secta, de modo que insensiblemente se vaya penetrando de ellas sin que nadie se las declare. Tanto es así que es difícil que, entre todos los aprendices, haya alguno que se dé cuenta de que el acto que acaba de hacer, ese acto en que tal vez él ha declarado ser católico en su testamento, es sin embargo una apostasía radical de la religión que profesa. Esa apostasía está envuelta en el significado de las ceremonias. Más tarde, ella se irá desarrollando junto con la inteligencia que de ella vaya adquiriendo. Los que habitan el templo lo despojan de sus vestidos y de su metal, comillas, porque si él quiere tomar puesto entre los discípulos de la naturaleza, naturaleza con mayúscula, debe abjurar todo pudor y renunciar a toda propiedad. El lujo, aun el de los vestidos, engendra todos los vicios, y el verdadero masón no debe poseer nada como propio. El candidato hace su testamento antes de penetrar entre los hermanos, porque la propiedad intelectual es contraria a la perfecta igualdad que reina en el templo. Y aún el que es recibido masón, entra en un estado de muerte. Se le pide una profesión de fe sobre sus deberes para con el gran arquitecto, para con sus semejantes y para consigo mismo. Si es verdaderamente digno de la luz, podrá responder como un candidato célebre que gritaba: guerra a Dios, libertad para mí, igualdad para todos. Este es el grito célebre: guerra a Dios, libertad para mí, igualdad para todos. Pero si responde como deísta o como un católico, no por eso dejará de ser recibido, porque la masonería no pide a sus adeptos sino una sola cualidad: la de ser tolerantes, la de ser tolerantes, como el templo satánico. Lo mismo que el templo satánico. Lo principal, el respeto del proyecto de vida del otro. Libertarianismo. Que piensen de Dios lo que quieran, eso es cosa indiferente, con tal de que no pretendan imponer sus creencias a nadie. Por eso que uno que empezó a hablar, el testimonio de un ex masón que empezó a hablar de Cristo, porque hablaban de Buda, hablaban de Confucio, hablaban de Krishna, hablaban de Lao Tse, hablaban de Gurdjieff, de Uspensky, etc. Y él se le ocurrió hablar de Cristo. Y él entonces fue marginado de la logia. No se puede hablar de Cristo. Los compañeros, con sus espadas dirigidas contra él, le enseñan que estarán siempre a su lado para defenderlo contra los profanos y para hacerlo cumplir sus compromisos. La palabra de pase es Tubal-Caín, porque debe trabajar los metales, entregándose al estudio de la naturaleza, comenzando por el reino mineral, que tiene el primer lugar en ella. Entonces, Tubal-Caín es porque tú vas a empezar a estudiar la naturaleza. Y este nieto de Caín, que no sé si estará en la Sagrada Escritura, no tengo idea, ese es el que estudiaba lo único que sé es que los descendientes de Caín fundaron las ciudades e inventaron la música, según la Biblia. Debe también honrar a Tubal-Caín como descendiente de Caín y, según los masones, de Satanás, también por Caín, y porque, según las tradiciones masónicas, tenía las costumbres del estado de naturaleza. Las ceremonias aceptadas o ejecutadas por el que se inicia son una profesión de que, fuera de la masonería, el candidato, católico o no, cristiano o no, ateo o no, lo que sea, estaba en tinieblas, y por tanto
porque la fe que hasta entonces profesaba no era la verdad ni la luz para él. Vamos a la selección. Wow, lo siento, pero yo voy a seguir. No me queda otra, estoy en 1 hora. Debemos aumentar el número de nuestros hermanos, dice el ritual de los jueces filosóficos desconocidos, pero con discreción. A la masonería no le conviene que entre en ella toda clase de gente, ni siquiera que perseveren en ella todos los que entran, ni mucho menos que asciendan a los grados más altos todos los que perseveran. Todo está calculado para hacer la selección que conviene a sus planes. En primer lugar, la iniciación misma es una buena coladera que no deja entrar a los que tienen demasiada independencia para dejarse gobernar por un poder oculto, cuyos fines y aun cuyos verdaderos representantes se ignoran. Los demasiado curiosos, los escépticos, que o se dejarían llevar con demasiada inquietud a investigar los verdaderos secretos de la masonería, o no estarían dispuestos a creer todo lo que en su nombre se les dice y amenazarían revolver el gallinero, pueden también quedar detenidos por las ceremonias de iniciación, que son demasiado humillantes y ridículas para que todos puedan pasar por ellas y quedarse satisfechos. Apenas los profanos que pertenecen al grupo de los curiosos o escépticos han contemplado los estúpidos gestos que se les obliga a hacer que la viuda les obliga a hacer en el día en que por primera vez los recibe en su casa, la viuda es la masonería, se sienten humillados y le vuelven las espaldas con desprecio. Entonces buscan un tipo de personas que no sean demasiado independientes, demasiado curiosos. Tienen que ser que estén dentro de una grey, de un instinto gregario. Pero la selección comienza solamente con las pruebas de la iniciación. Enseguida viene el trabajo de formación o de formación, como lo llama el autor citado, que estuvo sujeto a él por 6 años, y en este tiempo es cuando se conoce mejor al iniciado y sus aptitudes para servir los planes de la institución. Si manifiesta buenas aptitudes, será elevado a los grados superiores. Si no las manifiesta, si no presta servicios, da esperanza de prestarlos, se le dejará vegetar para ayudar a la caja o hasta que se aburra solo y se vaya, sobre todo cuando no hace mucho honor a la institución. O sea, lo que se les interesa es que aporte a la caja, que aporte plata, exprimirlo, que aporte plata. Pero ya ven que el tipo no sirve, no es bueno. Esto se hace de grado en grado, poniéndose en práctica un espionaje hábilmente organizado, y como la iniciativa de la elección o ascenso viene de lo desconocido, aunque nadie o pocos se den cuenta de ello, el que se siente postergado no tiene más que llevarlo con paciencia. Si hay algún hermano que se muestra demasiado recalcitrante para penetrarse del espíritu de la orden, se le hostiliza, y si hay algún pretexto para ello, se le condena o se le expulsa como indigno de estar en compañía de tanto personaje virtuoso. Si la falta no es muy grande, se le suspende, se le deja dormir, se le llama así. Pero no se vaya a creer que los que se retiran de la masonería le han sido del todo inútiles. No, la orden tiene demasiada sagacidad y experiencia para no saber aprovechar las fuerzas y la posición social de cada cual. Cuando ya no se espere más del hermano, cuando haya dado de sí todo lo que podía dar en favor de la institución, solo entonces se le dejará a un lado, se le postergará y se olvidará. Ahí está famoso un, primer ministro de España del siglo XIX, que él quería ser masón, y le dijeron: ahora tiene que pasar esta prueba, tiene que escupir el crucifijo. Y él dijo: yo no hago esto. Entonces fueron
Se reunieron los superiores y dijeron, ¿qué hacemos con este gallo? En 5 minutos tomaron decisiones y dijeron, bueno, aceptado, queríamos probar tu integridad personal. En el fondo, él no pasó el examen. El examen era escupir el crucifijo, pero ellos inventaron esto porque el tipo era muy importante. Tenían que ponerlo, tenían que conservarlo porque era muy importante. Si no hubiera tenido ese rango, lo expulsan. Hacen con ellos lo que con los limones, según la expresión de uno de ellos. Se les estruja bien estrujados y cuando ya no dan jugo, se les arroja lejos, muy lejos. Y ahí viene el tema de la caja. ¿Qué es la caja? ¿Qué es la caja? Es una cosa tomada muy a pecho por la masonería, como que tiene muchos gastos ordinarios y a veces extraordinarios, notando en las obras de beneficencia como pregona, sino en obras de propaganda política, en fiestas, comilonas, etc. Hay especial prohibición de los reglamentos para admitir a profanos que no pueden soportar las cargas de la orden. Es importante tener recursos. No puede entrar un pobre. El pobre no sirve. Hay impuestos ordinarios como cuotas, derechos de matrícula o de ascensos, precios de insignias, etc. Hay entradas extraordinarias provenientes de multas, donaciones, legados y quizás subvenciones gubernativas. Porque les interesa tener gente en el Estado, empleados públicos de alto nivel. Ahí es donde los ricos prestan especialmente sus servicios a la orden, y para ese particular se le inicia en ella. Son muy importantes los ricos, porque van a dar cuotas, darán sus cuotas, harán sus donativos y no se preocuparán de lo que pasa en las logias. Dejad a un lado, decía Weishaupt en un capítulo de sus instrucciones relativo a la exclusión de los altos grados. Dejad a un lado a los brutos, a los groseros, a los imbéciles, a los imbéciles. Dejadlos a un lado. No se merecen ser masones. A los que ocultan su pobreza. Cuando se les descubre que son pobres, a un lado. Sin embargo, hay una especie de imbéciles a quienes no conviene decírselo, porque se puede sacar alguna ventaja de su tontería. Sin tener espíritu, tienen al menos dinero. Esta gente es muy buena y la necesitamos. Es buena gente, esa buena gente hace número y llena la caja. Poneos pues a la obra, es menester que estos señores muerdan el anzuelo, pero guardémonos bien de decirles nuestros secretos y la opinión que tenemos de ellos. Esta clase de personas debe estar siempre persuadida de que el grado que tienen es el último, están en el mayor grado, para que halagar su ego, no decirles que los consideramos unos imbéciles y que los tenemos ahí por su dinero. La masonería recibió subvenciones del gobierno de Francia para preparar en otros países las insurrecciones que debían estallar al paso de las armas republicanas. Así pasó con las masonerías, con la masonería inglesa, que financió, planificó e instigó las independencias de nuestras tristes y pobres republiquetas de Hispanoamérica. Las tenidas, así suelen llamarse a las sesiones de las logias. En las tenidas se observa con toda formalidad el ritual, lleno de preguntas y respuestas para saber si la logia está cubierta, es decir, que no haya profanos al exterior ni al interior, después de lo cual se hacen los signos, las baterías y las aclamaciones, también los planchados. Hay muchos proyectos de ley que están en los congresos, en los parlamentos, y en estos congresos, en estos parlamentos, hay masones que se reúnen en un sitio especial para planchar, es decir, para que estos proyectos de ley pasen por la masonería, queden planchados. Las tenidas tienen una orden de sucesión que es el siguiente: la apertura del trabajo según el rito y con el ministerio acostumbrado. Segundo, lectura y adopción de la plancha, del acta.
de los trabajos anteriores. Tercero, introducción de los visitantes después del examen. Cuarto, lectura de la correspondencia. Quinto, trabajos de la orden del día, iniciaciones, conferencias, etc. Sexto, circulación del saco de las proposiciones y del tronco de los pobres y de la beneficencia. O sea, pasar el platillo. Séptimo, lectura del bosquejo del acta y la clausura. Lo grotesco en lo solemne. Esto es un capítulo muy interesante y aquí termino. Lo grotesco en lo solemne. He aquí el juicio que le han merecido a un masón las ceremonias que se observan en las tenidas solemnes. La tenida solemne es la que hay que considerar si se quiere sentir palpitar el alma masónica. Pues bien, un observador, por más que abriera los ojos y las orejas, no vería nada, absolutamente nada, fuera de interminables palabras impresas del fanatismo anticatólico más feroz y de algunas ceremonias que, no por no alcanzar a lo grotesco del asesinato de Hiram, que lo vamos a ver, ¿ya? Que era se supone que era un constructor del templo de Salomón. Como les conté, Salomón hizo un templo chico para Dios y su residencia era 20 veces superior. Esto es, por otra parte, lo que explica que tantos profanos que no se glorían de eso sufran las estúpidas pruebas de la iniciación, asistan a 2 o 3 tenidas y enseguida, avergonzados de sí mismos y convencidos de la completa inutilidad de esta vida masónica que habían exaltado en su imaginación, no vuelvan a poner más los pies en la logia, renuncian o se hacen rayar por falta de pago en las cuotas para la caja y guardan toda su vida la convicción de que se habían dejado engañar. Ahí tienes que pasar por este filtro que se llama, que lo define aquí el cardenal Caro como lo grotesco de lo solemne. Parece que los masones se entregan a ejercicios tanto más estúpidos cuanto más suben de grado. Esta especie de ascensión en la necedad parece, por otra parte, marcada por los pasos que son peculiares a cada grado, porque es preciso saber que los masones, cuando penetran en sus talleres, una vez comenzados los trabajos, no marchan como todos. Cada grado tiene su paso. En el de aprendiz que vimos, como era la iniciación recién, el solo que es permitido ejecutar en las tenidas solemnes en presencia de aprendices es ya es pasablemente ridículo. En el del grado de compañero, que es superior, lo es más ridículo. En el grado de maestro llega a los últimos límites de lo grotesco. El masón que ejecuta el paso de maestro debe juntar en un mismo ejercicio el paso de aprendiz y el de compañero y termina zangueando y volviendo a zanguear de derecha a izquierda y de izquierda a derecha 3 veces seguidas, lanzando el pie muy alto como un karateca, pues aunque el famoso cadáver de Hiram, que era este constructor del templo de Salomón, esté ausente, por supuesto, porque es un muerto de hace 3000 años, el ejecutante con todo debe tener cuidado en no tropezar con él. No sin motivo, se ve que los masones de baja graduación se muestran inclinados a no dar ninguna importancia a los altos grados. Aceptan sin ninguna dificultad la opinión que circula entre las logias, que no se sabe de dónde viene, según la cual los altos grados estarían reservados a aquellos masones que son demasiado vanidosos para no retroceder ante ninguna estupidez por amor al galón. Los altos grados estarían reservados para aquellos masones que son demasiado vanidosos para no retroceder ante ninguna estupidez por amor al galón. El famoso Hiram, aquí voy a terminar con el famoso Hiram, como el, como el cadáver de Hiram, con Hiram, como el cadáver de Hiram, o el nombre de este famoso personaje
tiene muchas figuraciones en las logias de tercer grado para arriba, dejando para poco después la explicación de su simbolismo. Transcribiré aquí la ceremonia que se desarrolla alrededor de él en el grado de maestro. Abre comillas. Por la lectura del catecismo y del ritual del grado, se advierte que los maestros conmemoran en sus reuniones el asesinato, el entierro y la exhumación de un cierto Hiram, dado como constructor del templo de Jerusalén, bajo Salomón, y padre, afirma el ritual, de todos los masones del mundo pasado, presente y futuro. O sea, Hiram es como el Abraham de los creyentes. Hiram. Sean de raza blanca, amarilla o negra, de cualquier raza. Esta ceremonia burlesca tiene lugar en un local especial llamado Cámara del Medio, donde los masones llegados al grado de maestros entran uno por uno con la cabeza cubierta como los judíos que entran a la sinagoga. Aún está prohibido cuando se entra por primera vez a la sala hacerlo de otro modo que reculando. Tienen que entrar reculando, o sea, caminando hacia atrás. No solo se da en la Cámara del Medio lectura del asesinato de Hiram y del descubrimiento de su cadáver, sino que los masones representan entre sí la escena del asesinato y de la búsqueda del cadáver, a la luz de bujías recubiertas con inmensos apagones de 30 centímetros de alto y que dejan pasar la luz por una escotadura hecha en su parte superior y por otra hecha en uno de los costados de la base. Uno de los venerables maestros hace el papel de Hiram. Un venerable maestro hace el papel de Hiram, del cadáver en el fondo, de Hiram. Otros, el de los asesinos. Se representa la escena del asesinato. Enseguida, Hiram, fingiéndose muerto, se acuesta en un ataúd y se le cubre con un paño mortuorio, sobre el cual se arregla una gran rama de acacia artificial. Ese ataúd está colocado en el centro de la cámara del medio. El venerable entonces expone con la mayor seriedad a sus hermanos que Salomón está turbado por la desaparición de Hiram y que ha dado orden de que se le busque. Inmediatamente toda la banda ejecuta un primer viaje de búsqueda, es decir, que se pone a ir y a venir por complacer a Salomón. Todo está con Salomón. Esto es un judaísmo absurdo. Da vueltas y vueltas para buscar por todas partes el cadáver, dando cada uno muestras de no ver el ataúd. Después de comprobar que son vanas las búsquedas, se ordena un segundo viaje de búsqueda en atención a la pena de Salomón, que no hace sino encrecer cada vez más su acongojamiento. Después del segundo viaje, un tercero. Solo en el curso de este tercer último viaje es permitido descubrir no el cadáver, no se va tan ligero como eso, sino la rama de acacia. Entonces todos se precipitan a formar círculo alrededor de esta rama. Se quita el paño bajo el cual el falso Hiram se hace el muerto. Se le toma la mano, se le sacude el dedo. Se finge ver con espanto que el dedo se desliza de la mano y se exclama con horror: la carne ha dejado los huesos, etcétera, etcétera. Esto me hace sentido porque yo estuve en un funeral de mi padrastro, el que estaba casado con mi madre, segundas nupcias. El funeral fue algo tan extraño y rebuscado y complejo y ridículo como esto. Yo estaba en un funeral y quería reírme y no pude reírme, porque por respeto al funeral masónico. Entonces, todo esto me cuadra. Es una representación, con razón que decía un caballero que al oír los ejercicios que tenían lugar en una logia, que funcionaba en el piso superior a aquel en el que él vivía, había preguntado si había algún colegio arriba. O sea, hay un testimonio chileno que con razón este chileno decía,
oír los ejercicios que tenían lugar de la logia que funcionaba arriba de su departamento. Y él decía que si había algún colegio arriba, una representación teatral demasiado seria para ser chanza, para ser burlesca, pero demasiado burlesca para ser seria. O sea, es una representación teatral demasiado seria para ser una chanza y demasiado burla para ser seria. Y pensar que tantos altos personajes, congresales, ministros, diplomáticos, generales y aún jefes de Estado han hecho carrera preparándose con semejantes ejercicios. Aquí llegamos. Bendiciones, viva Cristo Rey.